Conexiones es un podcast que te sumerge en el mundo de las entrevistas, con la particularidad de que cada semana un nuevo locutor te guiará en una experiencia única. El objetivo es establecer conexiones profundas con personas apasionantes de diferentes ámbitos, desde expertos en tecnología hasta artistas innovadores. Cada episodio presenta a talentosos locutores explorando las historias, ideas y perspectivas de los invitados, ofreciendo inspiración, conocimiento y entretenimiento. Los locutores se turnan para ofrecer una variedad de estilos y enfoques, asegurando una experiencia de entrevista emocionante y diversa. ¿Listo para sumergirte en una montaña rusa de conocimiento y emociones? Acompáñanos en esta aventura llena de conexiones que cambiarán tu perspectiva del mundo. You turned me on. You lit me up like the sweetest cup I share with you. You lit me up. Don't you ever stop. I'm here with you. Now it's all or nothing. 'Cause you said you follow through.
Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un especial más de Conexión Dispersa en Conexiones. Yo soy Gab Banyan y ahora nos pusimos muy literarios porque dos invitados muy especiales. Está Mauricio Vares de la editorial Nitro Press y también al escritor Ricardo Etato, los cuales tienen un par de libros interesantes. Bienvenidos, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de platicar con nosotros. Bueno, pues quisiera que me platicaran sobre este evento que van a tener en estos días, bueno, ya mañana y pasado, que es la Feria del Libro de Puebla. Sí, bueno, pues es una feria, bueno, ¿qué tal? Primero que nada, ¿qué tal a ti, Gab, a Ricardo también, y a la gente que nos escucha? Es la fiesta del libro de Puebla, que es organizada por el municipio. Nosotros estuvimos allá hace un par de meses, o quizá 3, en la feria que organiza la universidad, pero esta es organizada por el municipio, en un recinto muy bonito, a un lado de donde fue la feria anterior, ahí en la calle de Palafox, en el mero centro. Y bueno, pues es una feria que ya tiene muchos años llevándose a cabo. Ahora cambiaron de recinto y bueno, pues nosotros tenemos estas presentaciones, como mencionaste. Una es mañana a las 17 horas, 5 de la tarde, en la sala Sergio Pitol. Se presenta Bestiarios del Bibliófilo de Ricardo Etato. Es un libro de ensayos muy divertido. Y el sábado 15 a las 8 de la noche en la sala Juan Tobar, yo presento la novela Anónimo Hernández. En ambos casos nos estará acompañando Óscar Alarcón, que es un autor también de la editorial que radica allá en Puebla, alguien muy querido, pues no solamente en Puebla, sino en el medio literario en el que nuestra editorial se desenvuelve, que es Nitro Press. Entonces, bueno, pues esperamos que sean un éxito como lo fueron las presentaciones que ya tuvimos allá, ahora con un nuevo público y en un nuevo entorno, ¿no? Cuéntenme, ¿cómo se da este tipo de colaboraciones? Con la feria, dices. Sí, con la feria. Bueno, lo que pasa es que nosotros ya tenemos, como editorial, tenemos mucho tiempo trabajando, y de hecho, en el caso específico de Puebla, tenemos ya muchos años yendo para allá, precisamente con Óscar Alarcón. Hemos presentado no solamente libros de él, sino que él, como profesor de la preparatoria Emiliano Zapata, ya ha invitado a muchos de nuestros autores y de otras editoriales también a que platiquen con sus alumnos. Estamos hablando ya de un trabajo de 12 años, ¿no? Que ha estado llevando autores para allá, y la editorial ha tenido, pues en ese sentido, un arraigo. Tenemos allá una base de lectores bastante amplia y de gente que pues es curiosa con lo que estamos haciendo. Entonces, pues casi siempre que vamos, resulta benéfico tanto para la editorial como para los organizadores de estos eventos, porque les llevamos material de calidad, les llevamos al autor a que platique de tú a tú, digamos, con los muchachos, y pues se genera, te digo, una relación pues benéfica para ambas partes, ¿no? Porque nuestros eventos tienen público, tienen repercusiones en redes, etcétera, etcétera. Entonces, sí existe pues una especie como de sintonía entre las instituciones y el público y nosotros, ¿no? O sea, son como 3 partes que finalmente se logra el objetivo de estos eventos, ¿no? O sea, hacer una feria de libro es algo súper complicado, súper desgastante y demás, y de pronto tener eventos donde la gente no llega, o donde las mesas son súper aburridas y los autores se ponen en plan de divas, pues es muy complicado, cosa que no sucede con nosotros, ¿no? Entonces, eso nos ha garantizado que año con año nos inviten a 1 o 2 eventos sin falta, ¿no? Así es, no hay divas. Estuve leyendo el libro Bestiario del Bibliófilo, la verdad me divertí muchísimo y me sentí bastante identificada, además de que aprendí cosas nuevas
¿Cómo surge la idea de realizar este proyecto? Bueno, igual, antes que nada, saludos al auditorio y muchas gracias por tenernos aquí en su espacio. Pues el proyecto surge a partir de pues, ciertas reflexiones que empiezo a hacer en torno del coleccionismo de libros, ¿no? Digo, además de escribir ensayo y narrativa, pues igual mucho tiempo tuve columnas en distintos periódicos de aquí de Yucatán. Y de repente en algunas de esas columnas, pues a veces no se me ocurría sobre qué escribir. Usualmente hacía crítica teatral o reseñas de cine o hablar sobre políticas culturales, pero de repente no tenía ningún tema. Y yo decía, bueno, a lo mejor me aviento ahorita una columna sobre los libros o sobre el mundo de los libros, ¿no? Entonces, a partir de que empiezo a tocar ciertos tópicos del mundo libresco, fue que se me ocurrió ampliarlos, ¿no? Extender estos ensayos, estas reflexiones, estas opiniones, estas crónicas. Y pues es así como que se me ocurre pues que los lectores o los coleccionistas de libros, pues que son una especie de criaturas, ¿no? Una especie de bestias, por eso se llama bestiario del bibliófilo. Es una especie de criaturas muy extrañas, ¿no? Porque pues gustan de hurgar en las bibliotecas, en las librerías de segunda mano, entre el polvo, ¿no? Entre los botaderos que muchas veces hay de libros y revistas. Pues estas criaturas buscan ahí algún ejemplar que para ciertas personas no vale nada y para otras personas vale muchísimo. Entonces así es como empiezo a escribir esta serie de ensayos de bestiario del bibliófilo y otras fieras literarias. Las otras fieras literarias se refiere pues a otros ensayos que ya no tienen que ver tanto sobre el coleccionismo o sobre el mundo del libro, sino que ya tienen que ver más con la lectura, con la corrección política, tiene que ver con el humor negro o con la lectura de libros durante los viajes, etcétera, ¿no? Entonces es un compendio de ensayos donde te digo, describo las distintas manías de los lectores, pero además tiene ese apartado de las otras fieras literarias donde hay ensayos, digamos, un poco más misceláneos. Algo que me llamó mucho la atención de este libro, y te digo, me sentí identificada, es con el término japonés que comentas, el sundoku, que yo soy así de que compro un montón de libros y los dejo para después, y tengo ahí mi fila de libros esperándome. Yo creo que mucha gente así es en México, no sé cómo tú lo veas. Sí, claro. Lo que nunca se me ocurrió es que hubiera un nombre o un término para describir ese tipo de personas. Porque sí, yo creo que todos de repente pues acumulamos libros, los apilamos, los dejamos ahí como que a la vista, porque no, porque la idea es que están a la vista, porque se supone que están en fila, ¿no? En fila para ser leídos. Y pues luego investigando fue que me llegué a este término de sondoku, que es justamente que es una práctica, digamos, extendida o tradicional allá en Japón de apilar los libros, no ponerlos precisamente en el librero con los lomos, digamos, verticales, sino apilarlos y que los lomos se puedan leer o ver de forma horizontal, lo cual es muy buena idea porque muchas veces en un librero uno tiene que estar pues encorvándose para poder leer los lomos, pero cuando los apilas puedes leer básicamente todos los títulos de lo que tiene esa pila determinada, ¿no? Entonces yo creo que en México sí, también hacemos uso de esta práctica. Ahí hay gente que tiene pilas de libros en el piso, en la mesa, en el comedor, ¿no? En su escritorio. Y pues por eso me llamó la atención. Y además te digo, creo que las manías de los otros lectores, los coleccionistas de libros, creo que son universales. O sea, lo mismo puede ser un lector en Japón o un lector en Austria o en México, porque todos más o menos compartimos este mundo común que es el de los libros y pues sus respectivas mañas, ¿no? Como pueden ser doblar las hojas, apilarlos, etcétera, ¿no? Bestiario del bibliófilo es una colaboración entre el gobierno de Mérida y Nitro Press, bueno, porque ganaste un premio. Sí, es importante resaltar, ahora que vamos a estar
en el marco de la fiesta del libro del Ayuntamiento de Puebla, pues es importante igual resaltar que también aquí en Yucatán el ayuntamiento pues pone su parte, ¿no? Al hacer este tipo de concursos. En este caso es una convocatoria, es un premio para ediciones y coediciones literarias del Ayuntamiento de Mérida. Entonces, pues esta es la primera, digamos, coedición que realiza el Ayuntamiento de Mérida con Nitropress. Creo que Nitropress pues ya había colaborado antes con el gobierno del estado de Yucatán, me parece, sí, gobierno del estado de Yucatán, pero es primera vez que se realiza esta coedición con el municipio, ¿no? Con el Ayuntamiento de Mérida. Entonces, pues muy contento de que se haya logrado esta sinergia para coeditar este libro, y también muy contento pues de que también otro ayuntamiento como es el de Puebla se haya interesado por este bestiario del bibliófilo y que me hayan invitado pues a la fiesta del libro. O sea, como ya dijo Mauricio, hace un par de meses estuvimos por ahí en la FENALI, la UAP, en la Feria Nacional del Libro de la UAP, y pues nos fue bastante bien, tanto con el libro de Mauricio como con el mío. Creo que nos fue bastante bien, al grado de que pues bueno, nos invitan a regresar de nuevo, y pues muy contentos también de estar en Puebla, tan bella ciudad. Antes de iniciar la entrevista, hablábamos con Mauricio sobre el tipo de público que tiene Nitropress, y yo lo podría catalogar como que es un público de nicho, por lo que él comenta, que es algo específico, o sea, no es como para las masas. Pues sí, mira, de hecho, la editorial tiene un origen pues muy underground, de hecho, ¿no? O sea, yo pertenecí al movimiento underground que se dio en los finales de los 80s, 90s, y bueno, pues son proyectos de juventud, digamos, con el deseo pues de encontrar un público distinto, ofrecer el trabajo de autores que no tienen necesariamente esta idea elitista de la literatura y como de una cultura libresca por sí misma, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Ricardo, o del libro de Ricardo, lo que a nosotros más nos gustó y que es el espíritu que yo creo que Ricardo le quiso imprimir, es precisamente que todos nosotros nos gustan los libros, a todos nosotros tenemos nuestros autores favoritos, nuestras manías, como ya lo mencionó él, pero tenemos una aproximación a ellos mucho más relajada, como ya dije, mucho menos elitista. Posiblemente somos autores que provenimos no de una familia de intelectuales de cepa, ¿no? Ni de familias eh, que tienen dinero y cultura por generaciones. Casi todos somos la primera generación de artistas o de pensadores o de intelectuales, o como se les quiera llamar. Y tenemos también pues, otras influencias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, puede ser el cine, o cierto tipo de cine, el rock, la música, ¿no? En general, que son parte de nuestra formación y parte de nuestro trabajo, según yo, ¿no? O sea, eso se puede ver muy claramente con autores como Juan Mendoza, por ejemplo, y de una manera más velada, pues en libros como el de Ricardo, ¿no? El libro de Ricardo, aunque el tema es completamente libresco, su modo de aproximación es mucho más, diría yo, mucho más punk, mucho más arriesgada, divertida, mucho más cotidiana, sin que eso demerite el conocimiento que él tiene a fondo del tema, ¿no? Porque pues si tú, ahora que lo leíste, pudiste ver que pues es alguien que no solamente lee un montón de libros, sino que lee libros sobre libros, y libros sobre coleccionistas de libros, y libros sobre escritores que hablan sobre sus bibliotecas y demás. Entonces como ya digo, una cosa más o menos especializada, o bastante especializada, pero lo importante para nosotros como editorial es esta aproximación, o sea, su punto de vista mucho más eh,
vanguardista, por decirlo de alguna manera, mucho más cotidiano, como también ya mencioné, ¿no? Entonces, ese yo creo que lo que distingue a la editorial, sea un libro de ensayos como sea un libro de entrevistas. Por ejemplo, tenemos un libro de ensayos muy interesante que se llama Los crímenes de Juan Justino y Rodrigo Cobra, que habla sobre es una investigación acerca de cuál fue la primera novela negra, la primera novela en Sonora. Y para eso el autor hace un estudio de la novela negra en general en el mundo, luego sobre la novela negra en México, y luego ya se centra en Sonora. Es decir, académicamente, digamos, es bastante sólida, ¿no? Pero lo interesante ahí es que él escribe el ensayo a manera de novela. Es decir, escoge un personaje que está haciendo la investigación, ¿no? Un personaje que es un poco el mismo autor, y que va haciendo la investigación, ¿no? Entonces, ese tipo de aproximación no se da en medios académicos ni en medios elitistas, como ya dije, ¿no? Es una propuesta muy interesante. Entonces, tenemos también libros de entrevistas, donde Óscar Alarcón, a quien ya mencioné anteriormente, antes de la entrevista publica una pequeña mini crónica de cómo se aproximó al autor, y a veces es más interesante esa crónica de cómo se aproximó al autor, cómo llegó ese día a la entrevista, si llovió, si no llovió. Por ejemplo, cuando entrevista a Carlos Fuentes en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, fue el día que la librería se acababa de estrenar, tenía poco tiempo de haberse abierto al público, y hubo una lluvia torrencial y se desplomó una parte del techo y se inundó la librería, y él estaba ahí con Carlos Fuentes. Entonces Carlos Fuentes se puso a ayudar junto con él a levantar libros para que no se mojaran. Entonces, aunque la entrevista es muy interesante y muy divertida, esa anécdota vale el texto por sí mismo, ¿no? También cuando fue a entrevistar a Fernando del Paso, que se puso un poco sangrón y no les quiso dar espacio, y les dijo, bueno, pues lo que me alcances a preguntar de aquí a que llegamos al elevador, es lo que va a ser la entrevista, ¿no? Y entonces, pues, realmente lo que vale, solamente le pudieron hacer 2 o 3 preguntas, entonces más que la entrevista vale la crónica. Entonces, insisto, ese tipo de aproximaciones originales y frescas y distintas son las que a nosotros nos interesan como editorial, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, para venderlo al público, pues si yo pongo en la portada a Taibo, a Fernando del Paso, a Carlos Fuentes, el libro va a llamar la atención y se va a vender y va a ser importante, porque además, curiosamente, Carlos Fuentes muere poco tiempo después, entonces mucha gente creía que esa era la última entrevista que había dado en vida, ¿no? Entonces, sí, quiero decir así en público, pues, ¿no? Entonces, en persona, más bien me refiero, porque creo que todavía dio otra por internet, etcétera, ¿no? Pero así personalmente fue la última que dio. Entonces, pues el libro se vendió bien por ese tipo de cosas, pero lo que nosotros creemos que es importante es que una vez que lo abres y lees el contenido, sea una cosa distinta, ¿no? No sea la clásica entrevista o la clásica compilación de entrevistas, ¿no? Entonces, un género que ha sido un poco maltratado en México porque como es el ensayo, o como en ese caso fueron las entrevistas, que se han vuelto algo como muy serio y muy, muy formal y muy rígido, tanto Óscar como Ricardo les dan una refrescada, ¿no? que hace mucha falta. Excelente, pues vayamos a una pausa, que está muy interesante esta entrevista, está buenísima, y la verdad les recomiendo que lean mucho todos los títulos de Nitro Press. Time is short and life is good.
Conexión Dispersa. La radio donde converge lo diferente y lo diverso. Hi, George. Morning, Terry. Hi, George. Morning, Terry. Stones may break my bones, but names will never hurt me. Check my machine. Check my machine. Check my machine. Come on, check my machine.
this is because is mit Mr. Kilohertz. We come to get you by these journeys. Mr. Tape Machines. Watch it, boy. We come. Estamos de regreso en este especial literario de Conexiones y nos encontramos platicando con Mauricio Vares y Ricardo E. Tato, la Feria del Libro, donde estarán presentes este fin de semana, y también de la obra Bestiario del Bibliófilo. Ricardo, pues algo que me llama mucho la atención de este libro es que, como ya lo comentaste hace rato, que se extiende a otras cosas, como hacer una ponencia, habla sobre el periodismo, y algo que también me llamó demasiado la atención es que habla sobre el humor negro y la corrección política aquí en México, que ya la verdad en estos tiempos uno se tiene que estar cuidando. Y algo que siempre he notado es que el mexicano tiene como que un humor muy sensible, o sea, no entienden el sarcasmo, ese tipo de cosas. Y bien mencionas que el humor de aquí es como de pastelazo, o sea, que cuesta algo de trabajo hacer algo de como un humor ácido. Sí, bueno, con respecto a ese ensayo, ese capítulo, ¿no? Hablo sobre el humor negro, por lo que tú dices, y el otro ensayo que habla sobre contra la maldita corrección política, pues hago esa reflexión, porque precisamente me llama la atención lo que tú acabas de señalar, que somos muy sensibles, ¿no? Nuestro humor, pero además también, pues, de alguna forma muy básico. O sea, si tú, pues, leíste el ensayo, ves que igual de repente me remonto ahí al humorismo inglés, Sí. al humor negro, de André Breton, francés, y si nos damos cuenta, las culturas anglosajonas se practica mucho el humorismo. Hay muchos grandes humoristas que son muy negros, ¿no? Muy sarcásticos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues tenemos a Mark Twain, que era muy incisivo, ¿no? En Inglaterra, al famoso irlandés Oscar Wilde. Pero aquí en México como que no cultivamos mucho ese tipo de sentido del humor, y somos como más obvios de alguna forma. Claro que tenemos pues también el albur y el doble sentido, pero creo que nos hace falta más abrevar en esos otros tipos de humor que de alguna forma pues son más, digamos, sofisticados o más elaborados, y que es un tipo de humor que pues yo creo que bueno, a mí en lo personal me gusta mucho la lectura de esos tipos de autores ingleses, norteamericanos, o incluso las películas o series de ese tipo, precisamente porque es un tipo de comedia o de humor que no es de lo obvio. Uno tiene que pensarle o tener ciertas referencias para poder entenderlo. Y aquí en México, bueno, pues, ¿qué te digo? Ahorita que está la serie sobre Paco Stanley, al ver pues, el tipo de televisión que se consumía en esa época, es lamentable, o sea, realmente lamentable. Y lo peor es que no es solo el humor de los 90s, o sea, hoy en día tú prendes la televisión aquí en México y sigue habiendo ese tipo de sentido del humor, del pastelazo, del baile, ¿no? De la ocurrencia del momento. Entonces, creo que todo eso tiene mucho que ver con esta reflexión de qué tipo de educación hemos tenido los mexicanos y de dónde hemos abrevado, ¿no? ¿Cuáles son los referentes culturales que tenemos? Y pues, ¿qué te digo? O sea, que los números, los índices de lectura en México, más lo que consumimos a través de los medios de comunicación, pues tienen a este país sumido un poco en ese tipo de ignominia hacia todas las fuentes de humor que podría haber en el resto del mundo, ¿no? Bueno, de hecho a mí me gustaría hacer un pequeño apunte, porque de hecho creo que coincido con Ricardo plenamente. Me gustaría pensar en tres tipos, al menos tres tipos de humor, ¿no? O tres tipos de espacios donde puede manifestarse el humor. Uno es que ya habló Ricardo, el humor, digamos, oficialista, que se enseñó, o que se explotó a través de la televisión y el cine mexicano, ¿no? Sobre todo es el cine horrendo de los 70. El de ficheras. Sí, las ficheras, todo ese del albur, el golpe y porrazo chafa.
Pero está también este humor popular que para mí es muy inteligente, es muy incisivo, no necesariamente el del albur, sino el de los chavos que están cotorreando en una esquina y que a veces lo alcanzas a ver, por ejemplo, en redes sociales, en memes o en videos, en cosas así, que te das cuenta que es un humor muy ingenioso, que yo en parte relaciono, pues sí, la cultura española pues también tenía su lado humorístico, desde luego, ¿no? Pero yo siento que, por ejemplo, las culturas indígenas tienen mucho sentido del humor y que posiblemente de ahí viene gran parte del humor verdaderamente popular, no el de la televisión, sino el de la calle, digamos. Y luego está esta otra esfera que mencionó ya Ricardo atinadamente, que es la esfera intelectual, ¿no? Que no se permite burlarse de nada, ni reírse de nada, ni jugar con las palabras o con los conceptos y demás, ¿no? Es esta visión acartonada de la cultura y de la literatura, para la cual el humor pues es una cosa, un recurso fácil, ¿no? Cuando obviamente pues sin humor pues el Quijote no sería nada más para ya no ir más lejos, ¿no? Y no insistir. O el Buscón de Quevedo, ¿no? Sin humor, pues no es nada, absolutamente. Entonces, estamos hablando de cosas de hace 3, 4 siglos, ¿no? Entonces, yo más bien creo que existe como ya dije antes, esta élite sangrona dentro de la literatura mexicana, dentro del medio editorial y literario, para la cual el humor es algo básico y no digno de publicarse. Y sin embargo, bueno, pues todos conocemos un montón de grandes humoristas, ya dijo Ricardo algunos de ellos en la literatura, pero pues también los hay en el cine, también los hay en la música, y creo que es una vena que podemos explotar tranquilamente como parte de un proyecto más relajado como es el de nuestra editorial. Nosotros tenemos varios libros que tienen fragmentos bastante divertidos, pese a que los temas en general sean incluso bastante fuertes, ¿no? O sea, ya hablaba hace un ratito del libro de ensayos de Juan Justino y Rodrigo Cobra. Pues el personaje en cierto modo es un pícaro, ¿no? O sea, es un pícaro disfrazado haciendo esta investigación acerca de la primera novela negra en Sonora, ¿no? Entonces, creo que gran parte de nuestros libros están salpicados de dosis de humor, sin que eso necesariamente signifique rebajar ni banalizar temas bastante fuertes y trascendentes, ¿no? Hemos mencionado que en México pues es un país donde casi no se lee y desgraciadamente los esfuerzos que se hacen para motivar a la gente, yo no los veo como que sean grandes ideas, los veo muy de a fuerzas, como a los niños de te tienes que comer las verduras, y obviamente si a la gente le hacen eso, no le va a gustar, o yo no sé por qué se les ocurre de que quieren motivarte en la lectura y lo primero que te ponen, no sé, es el Quijote. Ricardo menciona en cómo leer un libro que se considera pesado, por ejemplo el Quijote, y ahí dice que Gabriel García Márquez lo leía en el baño, o sea, da hasta tips y eso me parece buenísimo. Sí, no, pues muchas gracias por tu atenta lectura. Veo que sí te divirtió el libro. Y esa es la idea, fíjate, o sea, mucha gente cuando escucha el título, ¿no? Bestiario del bibliófilo, pues como que sí es un nombre así medio pesado, ¿no? Medio denso, ¿no? Bibliófilo, ¿qué es esto del bibliófilo, no? Pero una vez que ya te adentras, te digo, en los ensayos, pues tú puedes darte cuenta, ¿no? Que hay cierta irreverencia, cierto humor, que fue justamente como yo me quería aproximar a estos temas, porque no quería yo escribir ensayos farragosos. He escrito ensayos, ¿no? Académicos o más pesados, más densos, pero en este caso yo quería dirigirme hacia un público amplio y creo que eso ha hecho que a la gente le agrade. Hasta ahora pues he escuchado pues buenos comentarios, pues eso le ha agradado, que es un libro muy accesible, donde más que pontificar acerca de las virtudes de la lectura o de los libros, más bien hago una especie de mofa hacia toda esa cultura libresca, que aunque yo pertenezco a ella y que me gusta mucho, pues también pues me burlo un poco también de eso, ¿no? Y como dices, pues sí doy tips, ¿no? Y tips que pues no serían los típicos tips, sino más bien como
leer pues cuando uno está en el trono, ¿no? Cuando uno está en el baño, que pues casi nadie lo menciona, pero pues es algo cierto, ¿no? Hay gente que tiene libros en su baño, revistas en su baño. Yo me acuerdo que mi madre no le gustaba esa manía de que uno se encerraba en el baño y se tardara, ¿no? ¿Por qué te tardas? ¿Qué estás haciendo? No debes leer en el baño porque te van a salir almorranas, por ejemplo, ¿no? Me decía. Pero leyendo García Márquez en su autobiografía, Vivir para contarla, pues menciona esa anécdota de cómo pudo leer el Quijote, ¿no? Que era pues básicamente entre cagada y cagada, ¿no? Así, perdón mi francés. Y entre cagada y cagada, pues se fue echando el Quijote. Y yo creo que muchos a veces, pues también, si desacralizamos el acto de la lectura, si le quitamos esa rigidez o ese tipo, digamos, de aproximación que tienen en las escuelas, cuando le quitamos esa solemnidad, creo que podemos encontrar que sí es muy divertido leer y sobre todo es divertido leer como sea. Yo pienso que si es en el baño o acostado o en el metro o hasta en misa o hasta en clase, porque también se vale decir, a veces uno está en clase aburridísimo y tienes, haz de cuenta, el libro de la clase o la libreta de la clase, pero adentro tienes un cómic, ¿no? O tienes otro libro que no tiene nada que ver con la clase. Y yo era mucho de ese tipo de personas que me aburría y escondía debajo de un libro, de una libreta, o otro libro para leer lo que realmente me interesaba. Entonces, pues eso es lo que plasmo en ese ensayo de cómo ser un buen lector, que es justamente el que tú mencionas, donde esos tips, pues es lo que plasmo, ¿no? Una vez que vemos la lectura como algo divertido, yo creo que sería una buena forma para acercarnos a ese acto que es el de leer. No sé, creo que las campañas de fomento a la lectura en México, pues los números ahí están, y si atendemos los números, realmente han sido un fracaso. O sea, son malísimos. Sí, realmente ha sido un fracaso. Cada año salió este año la encuesta nacional de lectura y otros estudios que hacen cada año. Cada vez estamos peor. Entonces estamos fracasando en ese fomento a la lectura, ese programa de Sala Nacional de Lectura y demás. O sea, creo que son programas loables, creo que tienen una buena intención, o sea, que no se malentienda. No es una crítica en sí a la intención de que existan estos programas, pero creo que sí habría que reformularlos de cierta forma. Y además en un país como el nuestro, tan asolado por la violencia y también por carencias económicas, pues hasta me da un poco de pudor querer que alguien esté leyendo o preocupado por un libro cuando sus necesidades más básicas y esenciales no han sido cubiertas, ¿no? Si la pirámide de Maslow no se ha cumplido con lo más básico, pues evidentemente pues uno no va a querer leer si no tiene nada en la panza, ¿no? Y si no tienes de qué vivir, pues menos vas a estar preocupado por andar comprando un libro, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que atender en México lo más esencial para garantizar que los niños y los jóvenes puedan tener, digamos, un cierto confort para, ahora sí, alimentar su intelecto. Fíjate que con esta anécdota que contaste de García Márquez, recordé a alguien cercano de mi familia, a quien mi mamá le prestó el libro de Paula, de Isabel Allende, y yo no sé por qué esta persona tenía la manía de meterse al baño a las 12 de la noche a leerlo y acababa llorando. Entonces, no sé, o sea, agarré esa conexión entre la anécdota y lo de García Márquez. Me pareció muy, muy curioso todo. Y sobre las campañas de lectura, como te mencionaba, no sé por qué piensan que la gente se va a poner a leer con los grandes clásicos, las cosas pesadas. No, eso los va a espantar. Yo creo que hay que iniciar poco a poquito. Por ejemplo, yo inicié con Harry Potter. Claro, sí, no, y lo que te mencionaba de los cómics, o sea, en las escuelas yo creo que todavía estamos muy atrasados, o sea, ni siquiera se les ocurre decir, oye, a lo mejor no vamos a leer ningún libro, a lo mejor vamos a leer un cómic, a lo mejor empieza por leer un cómic, y si ya te gusta medio leer un cómic, a lo mejor de ahí ya puedes pasar un libro.
o qué tipos de libros, por ejemplo. Yo no sé por qué, por ejemplo, a los jóvenes, en lugar de pues ponerles, digamos, el Periquillo Sarmiento o las novelas picarescas españolas que hace rato mencionaba Mauricio, pues ¿por qué no les ponen a José Agustín, Sí, por ejemplo, ¿no? O a Bukowski, que son pues autores irreverentes, que son divertidos, que pueden ser incluso más atractivos para la juventud, ¿no? Desconozco qué es lo que está pasando hoy en día, pero pues te digo, los números ahí están. Y digo, yo pues en mi ensayo pues doy mis propios tips, pero pues, son personalísimos. Yo no me considero de ninguna forma un experto en fomento a la lectura. Y también hay que decir algo muy cierto y que poca gente se atreve a mencionarlo. La lectura también no es para todos, ¿eh? O sea, eh, duele decirlo o puede ser muy provocador, pero pues siempre estas campañas, ¿no? Que todos tenemos que leer, hay que leer, no hay que leer. Y yo la verdad pienso que la cultura en general o el arte no es para todos, nunca ha sido, ni en ningún país nunca ha sido para todos. Es como un engaño que siempre nos venden de que sí, no, que es para todos, para socializar el arte, pero la realidad es que nunca, el consumo cultural nunca ha sido generalizado, siempre es como mencionabas hace rato, de nicho. Y creo que si nos enfocáramos en esos nichos, en lugar de perseguir pues quimeras y sueños que en las palabras, en el discurso suenan muy bien, pero en la realidad pues no aplica. La realidad es que yo creo que el arte no es para todo mundo y creo que hay gente que aunque no le inculquen leer, desde niño o adolescente se interesa por leer. Aunque en su casa no lean, aunque no tengan libros en su casa, muchas veces nace ese amor por la cultura de una forma orgánica. Y yo creo que una vez que nace, esa forma orgánica debe ser cultivada entonces, no debe ser formada, debe ser guiada. Pero nunca, como decías tú, nunca a la fuerza. por cierto, ¿quién hizo el arte del libro que me encantó y me recordó hasta esos libros infantiles del Fondo de Cultura Económica? Las ilustraciones muy tiernas me parecieron. A ver, ahí Mauricio te puede decir mejor. Bueno, pues fue casi todo, prácticamente todo el arte de la editorial, salvo cuando el autor consigue que algún amigo artista plástico le facilite alguna obra. Salvo esas excepciones, todo el trabajo lo hace Lilia Barajas, que es tanto el diseño como todos los gráficos, todas las ideas que puedan verse en el libro, incluso no nada más a nivel de dibujo o de esto, sino también de producción editorial, como es el hecho de que algunas partes de la portada tengan barniz y la otra parte tengan un acabado mate para resaltar ciertas figuras, ¿no? Ciertos aspectos de las portadas. Todo eso lo hace y lo supervisa ella, ¿no? Obviamente que también tiene un trabajo cercano con los autores, porque para nosotros es súper importante que el autor esté contento con el libro, ¿no? No nos gusta esa idea o esas experiencias que nosotros hemos visto en amigos autores con otras editoriales que dicen, híjole, mira, pues me hicieron esta portada bien fea y yo nunca me dieron chance de participar o de aprobarla. Aquí no, aquí se les proponen cosas a los autores opinan, hacen sugerencias y la idea es que el libro salga a gusto de la propuesta editorial inicialmente, pero que también le guste al autor, ¿no? Y sobre todo que también esté pues íntimamente relacionado con el libro, porque si ves hay un montón de títulos que salen incluso en editoriales súper grandes, súper famosas, que de pronto no tienen nada que ver o tiene poco que ver la portada porque el ilustrador o quien estuvo a cargo de la decisión final no leyó el contenido y se dejó ir por el título que pues pudo haber sido engañoso, ¿no? Entonces, aquí creo que la portada refleja precisamente las virtudes y cualidades que ya mencionamos que tiene el texto de Ricardo, ¿no? Oigan, Sí, pues y además, bueno. no, iba a Disculpa. decir que el trabajo de Lilia Barajas, trabajo del diseño editorial,
siempre me ha gustado. Yo ya era fan de Nitro Press desde antes, ¿no? Me gustaban mucho sus libros, ¿no? Esto del barniz, esto del diseño, las ilustraciones. Creo que es algo que caracteriza mucho a este editorial, ¿no? Que son libros atractivos. Y eso es algo que yo igual quería para mi libro, porque también tú que ya lo leíste, ves que yo hablo de que hablo sobre el libro objeto, ¿no? Que el libro en sí, además del contenido, el libro en sí debe ser atractivo. O sea, a veces uno compra el libro nada más por la portada o como se ve, llama la atención. O sea, de la vista nace el amor. Entonces para mí era muy importante justamente que tuviera un buen diseño el libro, y en su momento pues Lilia sí me mandó varias propuestas y al final pude escoger alguna que si yo sintiera que fuera fin, que es la que se quedó finalmente. Pero sí, agradezco ese acercamiento y esa retroalimentación entre la editorial y el autor, porque pues en mi experiencia con otras editoriales muchas veces no te dejan participar, realmente te dicen, no, es que nosotros tenemos un estilo, una forma de hacer el diseño y ahí te lo vamos a mandar cuando esté listo. O sea, básicamente no te dejan intervenir en el proceso, y es cuando ocurre lo que dice Mauricio, de que pues uno a veces está descontento con el resultado, pero pues uno no puede estar contento si no es partícipe. En cambio, uno puede hasta escoger una mala portada, pero cuando uno la escogió, pues dices, bueno, pues hay que pechugar porque tú la escogiste y entonces tienes que estar a gusto con lo que tú elegiste, ¿no? Entonces, eso es algo que caracteriza a Nitro Press, y pues mucha gente también me ha hecho comentarios, ¿no? Sobre el diseño del libro, sobre esas ilustraciones. La verdad es que sí lo han chuleado bastante, así que pues un agradecimiento a Lilia y a la editorial. Oigan, pues vamos a tener que ir a una pausa en esta plática que está buenísima, así que pues no se despeguen. I need it all so badly. Oh, anything I want, he gives it to me. Anything I want, he gives it, but not for free. It's foul, and it's painful. I'm so grateful to be nowhere. This year I've lost some friends. Your friends, I don't know, I ain't even noticed. I gotta see the midnight. Yeah. Oh, anything I want, he gives it to me. Anything I want, he gives it, but not for free. It's foul, and it's painful. And I'm so grateful to be nowhere. Regresamos con Mauricio Vares
y Ricardo Etato, aquí hablando en Conexiones, en un especial dedicado a la literatura. Y quisiera preguntarte, Mauricio, ¿qué tan difícil es en México vivir de la literatura? Pues muy difícil, muy difícil, porque de hecho, fíjate que yo cuando comenzaba a escribir fui a una presentación de José Agustín, que pues como todos saben es un escritor muy exitoso desde muy joven, sus libros se venden muchísimo y demás, y él estaba sacando creo que Ciudades Desiertas, si no me equivoco, o sea que ya llovió, pero a él le preguntaban esto precisamente y él decía pues que él no vivía de sus libros, que la gente creía que era un mamón porque cobraba las entrevistas y cobraba las conferencias, dice, pero es que si no, no junto. Entonces imagínate cuando uno de los escritores más exitosos de México dice eso y tú te quieres dedicar a la literatura, pues es casi como banderitas, como dicen ahora, ¿no? Banderas rojas, ¿no? Sí, red flag. Eh, pero por otro lado fue bueno porque entonces ya sabes que así va a ser y que si él pasa por ese tipo de cosas, imagínate por todo lo que estaban pasando el resto de escritores más o menos conocidos en México, y entonces ahí es cuando te das cuenta que todos, absolutamente todos, dan clases o dan talleres o dan conferencias, dan cursos, trabajan en editoriales, escriben para periódicos o para revistas, etcétera, etcétera. No se vive, ¿no? Entonces yo ya desde entonces tenía más o menos el gusanito de dedicarme a la edición, y es por eso que desde entonces tengo esa necesidad de que tiene que ser posible vivir de una editorial, si trabajas ciertas cosas, ¿no? Si piensas que ciertos escritores escriben sobre ciertos temas de cierta manera, con todo esto que ya platicamos antes, con humor, con una idea distinta, con una idea pues más como de vanguardia o más a la orilla de lo que es la visión elitista en México, significa que tiene que haber un público para esos escritores, ¿no? Y para esos artistas en general, porque lo mismo se da en el cine, en la música, en la pintura, en las artes plásticas, ¿no? Entonces tiene que haber a fuerza un público y es cuestión de encontrarlo. Obvio que antes de 2010, 2011 debió haber sido o fue siempre súper difícil, y ahora es mucho más fácil gracias al internet y las redes sociales y la posibilidad de que tú mismo como editorial te puedas promover, porque imagínate antes que no había eso, la única posibilidad que teníamos era hacer cartelitos e ir a las librerías, librería por librería, ¿no? a decirles que si te daban chance de pegar un cartel, o volantes, ¿no? Que si podías dejar tus volantes en la caja para que la gente al pagar se pudiera llevar uno. Entonces era una cosa súper rudimentaria, ¿no? Y lo bueno es que en ese entonces era joven como para hacerlo. Pero ahora tú puedes poner algo en internet y la gente lo puede compartir, y etcétera, etcétera, y lo ve muchísima gente, independientemente de que te den like o no te den like, todo el mundo se entera, o sea, todos tus contactos se enteran. Entonces, eso ha hecho más fácil, ¿no? Ahora, otra cosa que es importante es que nosotros como editorial no nos casamos con la idea de estar en el DF. O sea, para nosotros, como decían tanto tú como Ricardo, es una cuestión más de nicho, entonces quiere decir que es posible que yo no encuentre mis autores y mis lectores necesariamente en el DF. Entonces, si yo tengo posibilidad de trabajar con alguien, o tenía la posibilidad de trabajar con alguien en Puebla, iba a Puebla. Si tenía chance de ir a Pachuca, iba a Pachuca, y a Querétaro, y así, y a Morelia. Y así fuimos ensanchando esta cuestión hasta llegar a Guadalajara, y ya de ahí dimos el salto a Tijuana, y ahora pues tenemos autores de prácticamente toda la República, incluido Ricardo, ¿no? Que está y Adolfo Calderón Sabido, que están en Yucatán. Tenemos un autor en Chiapas, ¿no? Tenemos autores pues prácticamente en toda la República, y eso también significa lectores en toda la República, ¿no? Creo que esa fue una movida estratégica bastante buena para la editorial, porque nos hicimos de un montón de público más o menos rápido, ¿no? Sobre todo porque a muchos de esos autores inicialmente los publicamos en antologías.
Entonces tú llevas y presentas una antología en Querétaro porque hay un autor de Querétaro, pero ahí se conocen otros 10 autores de otros estados. Entonces luego, después vas a Veracruz y presentas y de ahí van a conocer al de Querétaro y al de los otros demás estados. Y fue una manera, te digo, de buscar nuestros pares, este, aunque no estuvieran en el DF, que habría sido lo más cómodo, ¿no? Pero si te das cuenta, la gran mayoría de nuestros autores no son del DF. Entonces eso ha significado pues el tener que encontrar las vías de hallar tanto autores como lectores y en ese sentido a mí me ha permitido o nos ha permitido vivir, o sea, nosotros ya no nos dedicamos absolutamente nada más que a la editorial y todos nuestros ingresos provienen de la editorial, entonces creo que a fin de cuentas pues, lo logramos, pues, ¿no? O sea, logramos hacer que funcionara. Quizás si yo me hubiese tenido que dedicar a dar cursos o talleres, pues me habría costado más trabajo, ¿no? Aunque también se vive de eso, ¿eh? Déjame decirte que dar talleres a un buen nivel, digamos, si tu taller es más o menos valorado, ganas más que lo que gana un profesor universitario. Entonces, también hay esas posibilidades. No sé si se puede, siempre y cuando estés con la idea clara de que no solo vas a vivir de vender tus libros, ¿no? Eso sí está imposible. También quisiera preguntarles sobre esta élite que hemos mencionado, culturalosa mexicana. Yo la he visto como un círculo de amigos porque solo se premian entre ellos, como que no dejan que nadie más entre, e incluso me atrevería a decir que la tienen secuestrada. Pues sí, qué bueno que lo mencionas, porque, y de hecho, qué bueno que coincidimos, porque de hecho, con muchos autores que yo hablé a los inicios de la editorial, hablaba yo precisamente de eso y ese era el término que utilizaba, o sea, tienen secuestrada la cultura y tienen secuestrada la literatura. Yo me acuerdo cuando era joven y empezaba en esto con otros escritores igual así de peleoneros y demás, a esta gente le llamábamos los güeritos de la cultura, ¿no? Ahora pues obviamente les llamarían los fifís, ¿no? Pero en ese entonces les llamábamos los güeritos de la cultura, porque eran esto que te digo, que te digo, y que incluso pues, ya mencioné varias veces, estas familias de cepa, ¿no? ¿no? Exactamente. De hecho, si te pones, ahora que hemos estado publicando montones de escritoras mujeres y que estamos reviviendo el trabajo de autoras mexicanas y de otros lugares en el mundo, te das cuenta de que muchas de ellas pues realmente eran fifís, ¿no? Sí. O sea, casi todas ellas Rosario Castellanos. exactamente, todas eran de familias bien, y claro, considerando las condiciones desfavorables para una mujer, pues solo te das cuenta que sola alguien que tiene montones de libros en su casa y que puede sentarse tranquilamente sin tener que trabajar ni servirle la cena al marido, podían darse ese lujo, ¿no? No solo de leer, sino ya después de escribir también, ¿no? Y de publicar, porque no nada más es escribir, después también hay que publicar y presentar y una serie de cosas y continuar y hacer una carrera. Entonces la literatura pertenecía a este grupo de gente, a esta clase social y demás, y una editorial como la nuestra, pues yo diría, si lo tuviera que definir en términos británicos, ya que ya mencionó mucho Ricardo, para ellos este tipo de trabajos pues, son de clase trabajadora, ¿no? De working class, ¿no? Prácticamente, o sea, la gran mayoría de nuestros autores provienen de ahí, la gran mayoría de los temas son los temas que nos atañen a nosotros, independientemente de que haya obviamente muchos puntos en común, digo, el amor por los libros pues es algo que va más allá de todo esto, ¿no? Las grandes obras maestras pues también van más allá de todo esto, ¿no? Pero también te das cuenta de que muchos de los grandes autores aunque pudieran provenir de ahí, se deslindaron, ¿no? O sea, gente, no sé, pienso en Tolstoy o Dostoyevsky y demás, que llevaron una vida más ascética, ¿no? Y se dedicaron 100% a la literatura. Entonces yo creo que básicamente es más por ahí, o sea, es esta especie como de secuestro de la cultura y de la literatura a partir de tener medios financieros, que bueno, pues que este fue el gran fandango de este sexenio, ¿no? Que les recortaron ahí la llave,
Entonces, pues ahora sí ya les está costando mucho más trabajo y pues a nosotros nos sigue costando el mismo trabajo. O sea, nosotros no nos hemos visto en nada beneficiados con este régimen. Por ese lado específicamente, yo estoy muy contento con otras cosas, pero por lo menos por lo que es el lado literario y editorial, pues incluso hubo hasta recortes, ¿no? Que nos terminaron perjudicando a nosotros por quererle cerrar la llave a aquellos otros. Aquellos otros terminamos viéndonos afectados nosotros, pero ni modo, o sea, nosotros hemos estado siempre a contracorriente, así que nos da exactamente igual, o sea, nosotros seguimos sacando libros, seguimos sacando buenos libros, entonces pues es esto, ¿no? O sea, reapropiarnos, ¿no? Algo que es para todos, pues, ¿no? No tendría por qué ser nada más una élite que decide qué vale, qué no vale y qué debe publicarse y qué no debe publicarse, ¿no? Porque además, si fuera cierto que ellos tienen alguna especie de varita de conocimientos para poder calificar quién sí y quién no, pues entonces sí se publicarían un montón de cosas y a la larga, pues no, realmente es una cosa efectivamente solo de amigos, ¿no? O sea, se publican entre ellos, se cambian de una editorial a otra y se llevan a sus amigos y te das cuenta que es lo mismo, o sea, finalmente, ¿no? Ricardo, pues tú has ganado reconocimientos, has estado en Nifonca, en cosas de este tipo, y a mí me llama la atención siempre que veo que ahora sí que una cara nueva anda pues ganando premios bien triunfadores, porque desgraciadamente, pues como lo mencioné, es un círculo de cuates e incluso los premios ya están amañados. Y recuerdo un libro que me leyeron alguna vez en la escuela donde denunciaban pues que en la cultura también hay corrupción, y decían de los premios que en alguna ocasión, no recuerdo cómo se llamaba este premio, pero que era una beca, y las becas se las dieron a García Márquez y a Elena Poniatowska. Para empezar, ni son mexicanos y según ya están más para allá que acá. Entonces, también siento que es un medio amañado. Pues bueno, digo, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Pero creo que también tenemos un sistema cultural en México que no hay en muchos países. O sea, cuando, cuando uno tiene la oportunidad de viajar y platicar con otros artistas y creadores, también nos damos cuenta que en otros países pues no hay tantas becas, no hay tantos apoyos. Nosotros aquí en México siempre nos andamos quejando de que falta más apoyo, faltan más becas, y que sí es cierto, ¿no? Pero si vamos a otros países, nos podemos dar cuenta que muchas veces sí estamos en la gloria, ¿eh? Sobre todo en Latinoamérica, pues no hay tanto apoyo a la cultura, a las artes. Y en México, afortunadamente, bien o mal, tenemos un sistema que ya tiene que más o menos surge en los 90s, esto de la Secretaría de Cultura, que antes era Conculta, creo que surge durante el Salinato, si no me equivoco, y pues esa estructura institucional ya tiene pues 30 años, ¿no? Operando, con distintos nombres y distintas reglas que han ido evolucionando, pero que para bien o para mal, ahí está. Con respecto a lo de las mañas, mira, ¿qué te puedo decir? Yo cuando estaba de joven creador y empezando a escribir y todo, igual decía lo mismo, ¿eh? O sea, siempre me quejaba, siempre ganan los mismos y solo premian porquerías, hasta que luego uno concursa y gana. Y cuando ganas, exacto, cuando ya ganas te vuelves parte de ellos, ¿no? Y entonces cuando ya ganas y ves la chamba que hay detrás y que hay que cumplir y que hay que hacer reportes, bitácoras, entregas y demás, pues dices, no, pues no está tan fácil. Entonces a mí me pasaba mucho que siempre estaba en contra hasta que empecé yo a aplicar y a ganar. Y al ganar y a darme cuenta te digo, de todos esos entretelones del sistema cultural, también dices, híjole, cuando ya criticas, ya como que lo piensas un poco más, porque sabes que también no está tan fácil. Y que sí, puedes decir, ay, siempre ganan los mismos, pero luego a veces tú ganas. Y luego hay gente que de fuera que dice, ay, siempre ganan los mismos, ¿no? Entonces, siento que es un círculo vicioso. Cuando estás fuera, criticas, y cuando estás adentro, híjole, pues dices, qué bueno que me tocó.
Y es lo que te digo, o sea, hoy en día, pues sí, es cierto, hay muchas mafias, hay mucha corrupción, como tú mencionas, pero creo que cada vez menos. O sea, los mecanismos que tenemos para una convocatoria cultural, donde te piden casi casi hasta acta de bautismo, ¿no? Pues son de alguna forma candados y filtros que hay, pues también para que no cualquiera pueda ganar. Y al final, pues también, si estás becado o no, si te publican o no, creo que también la obra es la que habla por uno mismo. O sea, hay gente que ha ganado miles de becas y no tiene ni un libro decente para presumir. Eso también te lo puedo decir. Hay gente que ha ganado de todo y no tiene ni siquiera un libro publicado. Y hay gente que ha publicado un montón de libros, pero pues que no se leen, o no funcionan, o no pegan, o no son buenos. Entonces, el hecho de que exista un premio, una beca, no garantiza de ninguna forma que haya éxito, que haya lectores. Yo creo que son herramientas que te ayudan, obviamente, pues a trabajar con más holgura, con más tranquilidad, pero pues uno, si va a escribir con o sin beca, y eso es algo que yo siempre digo, ¿no? O sea, te lo digo, a veces he ganado, a veces he perdido, así como uno gana, tú puedes decir, ay, qué ganador, ¿no? Qué exitoso, pero te puedo decir que por cada vez que uno gana algo, hay 10 o 20 veces que aplicaste y que no te tocó nada, pero pues también hay que seguirle, si no, pues no, o sea, digo, no se me ocurre que haya otro camino más que seguir concursando, seguir aplicando, porque te digo, esto es una lotería, a veces te toca, a veces no, pero uno no se debe desanimar, porque te digo, al final el trabajo es lo que se defiende. Ya para cerrar la entrevista, ¿qué se puede esperar la gente ahora que estarán en Puebla? ¿Habrá algunas sorpresas o algo novedoso? Pues mira, de parte de la editorial, bueno, de parte de Ricardo, supongo que pues de entrada su libro, ¿no? Su libro que ha gustado muchísimo en las presentaciones que hemos tenido y las reseñas que ha tenido. Esa es una de los puntales. La editorial pues lleva ahorita todas sus novedades, tenemos premios súper importantes, un libro de Aldo Rosales Velázquez, un libro de Edgar Contreras, que ganaron premios súper importantes. Tenemos una colección nueva que es Habitaciones Propias, que es narrativa escrita por mujeres. Pero volvemos a lo mismo, o sea, yo en vez de irme a buscar aquellas autoras eh, famosas de México o que venden mucho, pues estamos tratando de apoyar autoras con una propuesta interesante, algunas ya con una carrera bastante sólida, pero sobre todo esto, ¿no? O sea, que el libro como tal sea una propuesta fuerte e interesante. Tenemos otras novedades, vamos a presentar el libro del Anónimo Hernández, que es una novela que yo escribí, que fue finalista en el premio Herralde de la editorial Anagrama en España en 2005, y que no se había publicado, se está publicando ahorita por primera vez, la sacamos precisamente con la Universidad de Puebla, entonces para mí es un gran gusto que se pueda presentar allá. Y en fin, pues llevamos toda la artillería pesada, tenemos una colección de libretitas que es también muy gustada, que inicialmente pues era como para rendirle homenaje a grandes obras de la literatura, pero poco a poco pues la gente nos empezó a pedir que si de gatitos y que si de perritos y de series de televisión y de películas, de todo, bueno, pues ya también las hacemos de ese tipo. Esas las elabora Lilia Barajas, entonces pues tienen ese sello de calidad que tiene todo el trabajo gráfico de la editorial. Entonces, y desde luego llevamos algunos libros que tienen grandes ofertas y un precio pues más bajo que el que se puede tener en librerías, ¿no? Bueno, pues Ricardo, nos comentabas que próximamente vas a estar presentando tu libro aquí en Ciudad de México. Cuéntanos más. Sí, bueno, pues invitar al público, ya que hablaron de la Ciudad de México, pues que en agosto, una vez pasada esta fiesta del libro de Puebla, en agosto, en la Feria del Libro de Antropología, sería el 3 de agosto, de sábado, y posteriormente, una semana después, el 10 de agosto, voy a estar en la Biblioteca Vasconcelos, ahí por el Chopo, también presentando este bestiario del bibliófilo el 10 de agosto a las 5 de la tarde. Entonces, ya nos veremos por ahí.
para convivir, echar unos pulques y hablar sobre libros. Excelente. Muchas gracias por la entrevista. Fue una plática muy amena y pues que les vaya muy bien en esta Feria del Libro de Puebla. Sí, pues gracias a ustedes, a Conexiones, entonces, y al público que nos está escuchando. Muchas gracias por el espacio y por la atenta lectura también. Pues fue un gusto haberlos tenido en este especial literario de Conexiones. Somos Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso. 6 años generando contenido. Les agradecemos su apoyo y participación en nuestra comunidad, lo que nos impulsa a seguir mejorando y creando contenido de calidad. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Esta fue una producción de Conexión Dispersa.